Entonces, digamos que eh, este, la poesía, porque más que todo era la poesía, pues no era la novela, ni era otros géneros literarios, sino la poesía, era para mí algo bastante normal en la vida cotidiana y también pues me aprendí de memoria todo ese poema que todos nos aprendemos de memoria, ¿no? De a Margarita de Baile. Y el poema Los Tres Reyes Magos, y en fin, para mí escribir poesía era parte como de lo normal. Ya conciencia así de que me sentía yo que era mi vocación, pues en la adolescencia, pero en la adolescencia todos queremos ser poetas también. Y escribí un montón de poemas bastante malos de haber sido. Y el único poema que yo tengo de esa época que, que lo rescato, digamos, y lo tengo en mis libros y apareció en mi primer libro, es un poema que se llama Canto de Esperanza, que, que lo escribí después de la muerte de, de David Tejada Peralta. Yo ya estaba en la universidad. Hubo otro poema que el poeta Pablo Antonio Cuadra me publicó cuando yo tenía 17 años, que se llama Un niño muerto en la carretera, y que yo lo veo y en la publicación pues, de la prensa literaria, y pienso que ese poema ya determinaba una línea de mi poesía, que es, digamos, la parte de esa conciencia social que hay en mucho de mi poesía. Empezamos a inventar cómo sería un ministerio de cultura. Y entonces, a partir de, como dicen, de una tormenta de ideas, fuimos formando el ministerio. Es una historia muy hermosa, pues yo recuerdo esos días como el génesis, como que estábamos en la creación del mundo. Y de allí, y la misma gente nos iba dando, nos iba orientando, porque cuando se supo que había un Ministerio de Cultura y que lo teníamos en la casa de Somoza y que había sido de Somoza en el Retiro, empezó a llegar gente de todas partes de Nicaragua a averiguar qué cosa era un Ministerio de Cultura y a decirnos que querían casas de cultura, que en los pueblos pues querían tener una casa que fuera para hacer cultura. De ahí surgió el programa de los Centros Populares de Cultura, que fue dado por la misma dinámica de la gente que llegaba a decirnos eso. Y, y ese fue uno de los programas más con mayor éxito, ahí teníamos talleres de pintura, de danza, de escultura y de poesía. Y los talleres de poesía fueron los que se convirtieron en el, el, este, el blanco de ataque de la Rosario Murillo. Era una campaña de alfabetización poética, era socializar los medios de producción poética, que iba con el concepto de Ernesto, con el concepto holístico y el concepto general de proveer herramientas para que la gente se expresara. No estábamos esperando que apareciera Rimbaud o que apareciera Darío. Si aparecía, muy bien. Lo que estaba, la intención de los talleres era que la gente darle por primera vez a Nicaragua, al público en general, acceso a leer poesía. Y yo te digo, yo los reto a que se busquen toda la colección de poesía libre, si es que existe en algún archivo en Nicaragua, y revisen todos los números. En los últimos números aparecen cada vez más poemas de los talleristas, porque ellos se querían ver
en la publicación. Entonces se fue incluyendo poco a poco una sección de los poemas de los talleristas. No sé si en el libro de Belinga, pero en uno de esos libros que estudiaron el fenómeno que ocurrió con el Ministerio de Cultura, es un anticipo de lo que va a pasar con la revolución después, del predominio de la arbitrariedad y del verticalismo en que se fue, digamos, en que la revolución fue cayendo. Porque la verdad es que el proyecto original era extraordinario, porque sí era un proyecto de una democracia diferente, un socialismo democrático que hubiera sido, si lo hubiéramos logrado, habría sido un hito en la historia de Latinoamérica.